¿Alguna vez te has quedado mirando tu rostro en el espejo por un largo rato? ¿Alguna vez has mirado a tu reflejo en el espejo fijamente por un largo rato? Si lo haces te darás cuenta que tu rostro comenzará a cambiar. Al principio quizás solo notes algunos ligeros cambios, pero si sigues mirándolo y te pierdes en tu propia imagen, de repente podrás ver cómo se distorsiona, y adquiere quizá cientos de formas, cada una más aterradora que la anterior. Depende del tiempo que te quedes mirando, serán más o menos rostros los que verás. Algunos dicen que esto es un simple truco de la mente, otros más dicen que los espejos son portales a otros mundos, o a otras dimensiones, y que lo que te muestran son diferentes versiones de ti en una infinidad de universos. Al principio estos otros yo pueden ser bastante similares a ti, sin embargo las realidades que te irán mostrando serán otros más y más retorcidos, de universos aterradores, con sus propias leyes que han moldeado seres incomprensibles no solamente en lo físico sino también en comportamiento, seres que podrían considerarse malvados bajo nuestros estándares, o que quizá incluso estén tan distorsionados, que estén más allá de lo siquiera concebible para nuestras frágiles mentes. Pero ¿sabes qué es lo que pasará si no dejas de apartar la mirada? Llegará un punto en que lo que te muestre el espejo será tan aterrador que no soportarás más y querrás salir de donde sea que te encuentres, pero si soportas y sigues mirando por el tiempo suficiente, cosas realmente extrañas pueden llegar a pasarte. Se dice que si lo miras por suficiente tiempo, alguno de esos seres también podría mirarte a ti y cruzar a esta realidad, así como tu mente irá dejando cada vez más y más este mundo e irá quedando atrapada en alguno de esos sitios de pesadilla. Esto es debido a que quedarte mirando fijamente al espejo es una de las formas más sencillas de usar estas cosas como un portal, pero también una en la que menos control tienes. No sabrás a dónde apuntas ni sabrás qué es lo que pueda cruzar, o si tú y tu mente quedan perdidos en algún otro universo. En fin, quedas advertido. Extraño oso en Alaska. Recuerdo haber estado merodeando en esa montaña durante varios días, había estado tras el rastro de un enorme oso. Solo la piel de ese animal me iba a dar suficiente dinero para sobrevivir todo el invierno. La cosa es que con este, a diferencia de tantos otros que había cazado, este parecía ser mucho más inteligente y astuto, casi al nivel de un zorro diría yo. Tan es así que creí que solo en apariencia era un oso, pero lo que había estado persiguiendo todo ese tiempo era en realidad otra cosa. Por cada trampa o emboscada que le ponía ese animal hallaba una forma de evadirla. Llegó un punto en el que sentía que para él esto solo era un juego, y le divertía mirar cómo me desesperaba tratando de atraparlo. Jamás en todos mis años como cazador me había enfrentado a un animal como ese. El día que logré capturarlo se dio de hecho por accidente, y hubiese querido que jamás hubiera ocurrido. Había puesto un par de trampas en el suelo, una cerca de la otra, cuando un gran árbol que estaba cerca de mí se desprendió del suelo y cayó súbitamente. Tuve que saltar sin pensarlo para no quedar aplastado, pero al hacerlo mi pie quedó atrapado en una de las trampas. Clac, el sonido del mecanismo activándose seguido por el de mi carne siendo atravesada por los pinchos. Dejé salir un grito de dolor que seguramente se escuchó en la mitad del bosque. Carajo, ¿ahora qué hago?, me dije. Me tiré al suelo tratando de quitármela, pero esa cosa se había quedado atascada. Me levanté haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero apenas di unos cuantos pasos cuando el dolor me hizo volver a tumbarme. De pronto comencé a escuchar el sonido de unas pisadas enormes y lentas acercarse. Vi el rostro de esa cosa salir de entre los arbustos justo frente a mí. Sus ojos casi parecían brillar al ver la carne fresca frente a sus ojos. Aquella cosa parecía no poder controlarse y se abalanzó sobre mí. Claro, supongo que yo era la mejor carnada. Por ese pequeño instante esa cosa pareció dejar de lado la astucia que hasta ese momento lo había estado caracterizando, y cedió a su impulso de cazador, justo antes de llegar hasta mi. Su pata trasera cayó en la otra trampa, quedando frente a mí con el enorme tronco entre nosotros. Soltó un alarido y trató en vano de quitársela, pero eso no lo detuvo. Siguió avanzando nuevamente hacia mí. Saqué mi pistola Python calibre 50 y le vacié el cargador. Ahora ya no molestarás más, le dije. Eran quizá las 10 de la mañana. Por fortuna estaba en una ruta algo transitada, por lo que era probable que alguien apareciera en no mucho tiempo y pudiera brindarme algo de ayuda, o por lo
lo menos avisarle a la policía dónde me encontraba. Al cabo de un rato las endorfinas de mi cuerpo comenzaron a hacer efecto y comencé a calmarme, el dolor bajó, y comencé a quedarme dormido. Fue quizá a eso de las 6 de la tarde cuando desperté debido al sonido de una pesada respiración. Abrí los ojos y ahí estaba esa cosa. No había muerto por los disparos, seguía con vida, pero por lo que parecía estaba bastante lastimado, apenas si podía moverse. Había subido la mitad superior de su cuerpo al tronco tratando de escalarlo, pero ya no había podido seguir avanzando. Las heridas lo habían dejado ahí justo frente a mí mirándome. Su respiración sacaba vapor y le escurría sangre por todos lados, el hocico babeaba profusamente y parecía querer destrozarme más que otra cosa. Miré mi pistola y accioné el gatillo solo para asegurarme que todas las balas se habían acabado. Me arrastré para alejarme un poco hasta poder recargarme en el tronco de un pino. De pronto comencé a notar como el oso tenía lo que parecía ser una ligera sonrisa. Dejé de mirarlo para volver a comprobar si la trampa aún no podía abrirse, y al volver a levantar la mirada, esa cosa estaba mirándome con la mirada más aterradora que hubiese visto. No sé qué era eso, pero esa sonrisa no era la de un animal, incluso la mirada parecía perturbadoramente humana. Volvió a tratar de moverse, pero para mi fortuna siguió quedando en el mismo lugar, solamente se quedó ahí, mirándome, acechándome, con esa sonrisa. Para este punto no atiné más que a gritar con todo lo que tenía. Pedía que alguien viniera a auxiliarme, pero nadie vino, y entre más pasaba el tiempo las cosas comenzaron a torcerse más. El oso, si es que realmente era un oso, comenzó a mover su cuello de un lado a otro, como columpiándolo, pero no dejaba de mirarme con esa tétrica sonrisa. Para esto ya había oscurecido y había sacado una pequeña linterna de baterías. El cuello de esa cosa parecía estar alargándose entre más pasaba el tiempo, tan es así que de vez en cuando podía escuchar crujir las vértebras. Era como si estuviese preparándose para algo. Por momentos no sé si yo ya estaba alucinando, pero aquella cosa parecía tratar de vocalizar palabras de una manera torpe, como un niño pequeño o alguien con problemas de habla. La sangre seguía saliéndole de todas partes. Por momentos el dolor me vencía y quedaba inconsciente, y para cuando despertaba aquella cosa parecía haberse deformado más. Su cuello se había alargado quizá 3 veces su longitud original. Seguía mirándome y relamiéndose los dientes. El cuero de su cuerpo parecía irle quedando cada vez más flojo, y había comenzado a romperse en algunas partes como si por dentro su cuerpo empezara a desprenderse de él. Oía los huesos romperse y la piel rasgarse. Creo que para ese punto ya estaba cerca del amanecer. De pronto escuché las voces de unos hombres, parecían estar cerca, así que con mis últimas fuerzas grité lo más fuerte que pude. Esa cosa había comenzado a moverse de una manera más frenética, como si se convulsionara. Traté de arrastrarme para alejarme lo más que pudiera. De repente sentí como algo estaba sobre mí, sentí su aliento, oí su voz tratando de decir palabras, o lo que yo creo eran palabras. En ese momento 3 cazadores llegaron disparando, y ahuyentaron a esa cosa cuando estaba a punto de aniquilarme. A día de hoy no sé qué fue todo aquello. Algo salió de ese cuerpo, no sé lo que era, un parásito quizá, pero dejó esa carcasa de oso ahí como si solo hubiese sido un simple disfraz desechable. Los cazadores dijeron haber visto solamente algo grande y que parecía estarse carcajeando y que salió corriendo cuando llegaron. En fin, jamás volví a esa montaña. Contraté a un monstruo para que me observara mientras duermo. La historia que estoy por relatar me ocurrió durante la pandemia. Como muchos otros trabajadores de oficina, fui enviado a casa para realizar mi trabajo desde ahí. Debido a esto tenía bastante tiempo de sobra, ya que ahora no tenía que pasar 3 horas en el transporte público y la carga laboral se había reducido bastante. Por esta razón comencé a pasar mucho más tiempo en internet, mayormente en actividades sin ningún propósito. Después de algunos días el aburrimiento comenzó a hacer que visitara páginas y sitios cada vez más retorcidos dedicados principalmente a horror y misterio. Con el tiempo la red convencional parecía ya no tener nada más que ofrecerme, así que me las arreglé para aventurarme en la Deep Web. De decir que el tono de este
tipo de sitio subió de inmediato, con contenido mucho más explícito, rituales, sectas, inclusive las exploraciones urbanas que encontrabas aquí eran en lugares mucho más remotos y peligrosos, como por ejemplo en países o zonas en guerra. En fin, en una de mis tantas búsquedas cierto día di con un sitio muy curioso, el cual hablaba sobre cómo convocar seres de otros planos para diversos propósitos, y las experiencias que las personas habían tenido con ellos, y de entre estos uno me llamó la atención. Se hablaba sobre contratar a cierto ente para que te vigilara durante toda una noche mientras dormías. La mayoría de los que habían escrito reseñas lo describían como la experiencia más intensa y aterradora que hubiesen sentido, algo así como cumplir una fantasía de la infancia, o más bien un terror que todos hemos tenido. Después de todo, ¿quién no ha pasado por esa sensación de ser observado mientras te vas a la cama y apagas la luz, sobre todo cuando aún eres un niño? Un poco más abajo en la página, después de todas las reseñas, había una especie de reglas a seguir en caso de que se quisiera contratarlo. Si usted desea contratar este servicio, apunte el siguiente código, después repítalo en voz alta en algún espejo de su casa. Una vez hecho el contrato ya no podrá deshacerse. En un lapso no mayor a un mes usted debería recibir nuestro servicio en su habitación. De no ser así, repita el proceso. El ente no llegará si usted no se encuentra solo en su habitación. Si el ente llega a su cuarto, recuerde no correr, gritar y trate de no entrar en pánico. No puede tomar fotografías. Y por último, lo más importante, no podrá salir del cuarto donde se encuentre hasta que amanezca. De hacerlo no nos hacemos responsables por lo que pueda llegar a pasarle. Recuerde en todo momento que usted fue quien solicitó esta experiencia, así que solo disfrútela. No se mostraba ningún costo, así que supuse que todo eso era solo alguna especie de broma. A decir verdad, las instrucciones me habían dado algo de risa, pero aún así, solo por curiosidad apunté el código en una servilleta. Estaba compuesto por algunas letras y números y nada interesante. Aquella noche, después de bañarme, me dirigí hacia mi habitación. Justo antes de meterme a la cama, miré la servilleta en el escritorio, me acerqué a ella y la despegué de la mesa ya que se había quedado pegada debido a algo de soda que se había derramado. Me quedé mirando el código por un rato. ¿Qué rayos?, me dije y me dirigí hacia mi espejo. Limpié algo de polvo que tenía y luego dudé un poco antes de comenzar a decir el código. Volteé para asegurarme de lo que iba a hacer. ¿Qué rayos?, dije nuevamente y dije el código frente al espejo. Volteé a mirar para todos lados, a ver si algo extraño sucedía. Nada, excepto un pequeño crack hecho por la madera de la cama. Revisé solo para cerciorarme que no hubiese nada debajo. Ja. Me reí para mí mismo al no hallar nada. Aún a mis años sigo creyendo en estas cosas. Habrán pasado unas 3 semanas en las que me olvidé de todo aquello, hasta que de repente en una noche de lunes, me fui a la cama, y me acosté boca arriba mientras ponía algo de música en el celular. Al poco rato estaba profundamente dormido. De repente, fui despertado por el sonido de mi puerta. Rechinó un poco, como si una ligera brisa la hubiese movido. Me levanté para cerrarla, no quería más interrupciones. Al poco rato volví a despertar, esta vez por una respiración acelerada. ¿Qué rayos?, me dije. Volteé a mirar hacia el pie de mi cama. Pero se podía observar una figura en las sombras. De inmediato entré en pánico. Mi primer pensamiento fue que era un ladrón. Le dije que le daría lo que quisiera pero que no me lastimara. Esta cosa solo se quedó ahí parada jadeando. De pronto empezó a encorvarse hasta quedar agachada. Tomé mi celular y la iluminé. Eso no era una persona, lo que sea que fuere, parecía más bien una especie de hiena sin pelo y parada en 2 patas, con un rostro chato que parecía el de una anciana con ojos de cabra. Me miró con una expresión que lucía impaciente, como si estuviera esperando a que yo le entregara algo. Caí en cuenta de lo que estaba pasando. Quería gritar y salir huyendo, pero recordé las reglas de aquella página. Me quedé petrificado mirando a aquella cosa por un rato. Eran quizá la 1:30 de la mañana para ese entonces. Aquella cosa estaba babeando por todas partes mientras me miraba con ese rostro impaciente. Seguía jadeando y respirando agitadamente. Al realizar que no podía correr ni salir del cuarto, solo atiné a acostarme sobre mi almohada mirando hacia el techo de mi
cuarto, recorré las letras del final del instructivo, recuerda que tú pediste esto, ahora solo disfruta la experiencia, habré pasado así no menos de lo que yo creo fueron 3 horas, esperando a que amaneciera, en todo ese tiempo podía escuchar a esa cosa respirando al pie de mi cama, por momentos daba quejidos que parecían los de algún animal de granja que está siendo sacrificado, tomé el teléfono y miré la hora, todavía era la 1:30 de la mañana, no había pasado ni 10 minutos en lo que yo creía habían sido horas, creí que estaba alucinando, que solo era un mal sueño, pero al pellizcar mi cara me di cuenta que no lo era, comencé a entrar en pánico al darme cuenta de que estaba atrapado en lo que yo creía que era una especie de bucle temporal con esa cosa, después de unos momentos recordé de lo que se trataba todo esto, había contratado un monstruo para verme dormir, eso era, tenía que quedarme dormido, en ninguna de las reseñas decía que esa cosa los hubiese lastimado. Entonces lo único que debía hacer era calmarme y dormir hasta que todo terminara, me acomodé en mi cama lo mejor que pude, y me relajé hasta comenzar a quedarme dormido, recuerdo que en ese lapso en el que no estás ni dormido ni despierto, esa cosa se acercó a un lado de mi cama, ahora tenía una sonrisa tétrica con la que me miraba, solo me dejé llevar hasta quedarme completamente dormido, desperté al otro día, eran las 8 de la mañana y todo había vuelto a la normalidad, los pájaros cantaban afuera de las ventanas, de aquella cosa no quedaba ni rastro, solo una pequeña tarjeta en mi escritorio que decía, gracias por contratar nuestros servicios,